Bienvenidos. Estoy tratando de ver cómo veo a todos, porque nada más veo, o será que no están con sus cámaras, puede ser eso, y por eso no vemos a los demás, ya van llegando. Voy a pasarles el recordatorio muy rápido en el chat, porque siempre hay algún despistado por ahí. Y Oscar, hoy ya se puede, o ya se está transmitiendo, o se va a transmitir a través del Facebook del Centro INA, ¿es correcto? Sí, es correcto, América. En eso estamos. Okay. Esperemos que todo funcione bien. Perfecto. Entonces, Ame, tú te podrías encargar del Facebook y si me pasan el enlace para hacer como que ese recordatorio también en el chat. Son las 4:01, estamos súper bien en tiempo. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ahorita que pongan el link para meterme yo directo al Facebook y voy monitoreando ahí. Perfecto, por favor, Oscar, le pedimos el link, si nos lo ponen en el chat, para mandarles el recordatorio a los que se puedan. Muy bien, 2 minutos y empezamos, ¿les parece? Ya somos varios. Sí. Muchas gracias. Ya acabo de mandarle a los demás. Ya se está transmitiendo vía Facebook. Ahí Adrián les comparte el link. Genial, muchas gracias, Oscar. Tenemos el chat, todavía no encuentro dónde está el chat. Aquí está. Ay, ahora tengo para aplaudir y todo. ¡Qué emoción! Y poner corazoncitos. Ay, Rodolfo, le vamos a aplaudir, ¿eh? Con manitos. Muy bien. Listo. Ya, chan, ya casi. Esto no se está escuchando en el Facebook Live, ¿verdad? ¿O sí? Qué horror. Creo que sí. Muy bien. Pero no se está grabando todavía, ¿verdad? No sé, yo creo que cuando termine la transmisión se graba, pero no estoy seguro. No, Adria, ¿estás grabando ya? Muy bien, pues si ya estamos transmitiendo entonces por Facebook Live, perfecto, muchas gracias. Entonces Sí, América, damos... ya se está grabando, perdón. Ya se está grabando, América. Perfecto. Y está en Facebook, adelante. Ya para no hablar indiscreciones. Entonces, perfecto, muchísimas gracias. Es como es un poco informal esto. Les damos la bienvenida a todos a esta nueva sesión, cuarta sesión de nuestro seminario permanente de caminería, arrieros y rutas de comercio. Hoy, la verdad que tenemos una segunda ponencia internacional, eso es muy bueno, creo que es para todos un gran placer. En este caso, el Camino Real de Guatemala, comercio, arrieros y una leyenda popular, de Francisco Rodolfo González Galeotti. Él es egresado de la USAC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una de las universidades más antiguas de nuestro continente. Hizo su posgrado en el Colegio de Michoacán. Ahora va a hacer su postdoctorado en, ¿me recuerdas? Perdón, mi en el CEPSIS. En el CEPSIS en Yucatán. Y bueno, pues es historiador de formación, también el posgrado es en historia y pues sus temáticas van variando desde el siglo XVI hasta cuestiones del siglo XX. Entonces, pues Rodolfo
te damos la bienvenida y pues si nos puedes comenzar a dar tu plática. No sé, antes, por favor, no se nos olviden de pasar lista. Ame, tú vas a hacer el pase de lista. Por favor, se va a poner en el chat. Les vamos a recordar después y se los vamos a recordar también en el chat para que todos puedan hacer el pase de lista, porque pues con el cambio que hemos tenido de plataformas ha habido algunos problemillas en la sesión anterior, sobre todo, pero para ir nivelando estas cuestiones que estamos teniendo y que no se nos olviden ustedes de poner los datos. También les pedimos, por favor, si ponen sus correos electrónicos en el pase de lista, su correo electrónico, su adscripción académica, toda la información para que nosotros después podamos comunicarnos con ustedes y también generar las constancias. Recuerden que con el 80% de la asistencia a final de año tendríamos que hacer una fiesta a final de año que se supone vamos a estar todos vacunados y entonces hacemos una fiesta de final de año. Noemí, buenas tardes. Entonces, por favor, su asistencia. Ame, no sé si quieran agregar algo antes de que Rodolfo inicie. Sí, sí, justamente a la mitad de la exposición, bueno, más bien de toda la sesión, es decir, al finalizar la exposición por parte de Rodolfo, es que se pondrá el link. Entonces, para que estén atentos en la parte del chat. Entonces, y bueno, también pueden hacer sus preguntas, tanto en el chat como en la página de Facebook para quienes nos están viendo por Facebook. Eso es todo. Sí, pues muchísimas gracias. Recordemos, por favor, Rodolfo, unos 40 minutos de exposición para que podamos tener este intercambio tan enriquecedor al final de la sesión. A fin de cuentas, para eso es el escenario, ¿no? Para que podamos intercambiar opiniones. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Entonces, podemos iniciar. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y bien, como mencionaban, o como hicieron hicieron la presentación, yo terminé de hacer mi doctorado en el Colegio de Michoacán y mi investigación, mi tesis fue justamente sobre el comercio que existía entre el Reino de la Nueva España y el Reino de Guatemala. Y obviamente un punto fundamental de ese comercio pues era el Camino Real y los arrieros. Entonces, en ese sentido, lo que voy a conversar hoy es como una suerte de extracto de esa investigación con algunos datos extra que pude encontrar y que ya no pude integrar en la tesis. Entonces, no sé si puede iniciar con la presentación que tenía preparada, que le mandé. Sí. Por favor, mientras se pone la presentación, les pedimos apaguen sus micrófonos y sus cámaras durante la presentación y ya después nos reactivamos al iniciar el intercambio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, no sé si pueden pasar a la siguiente. Bien, pues como les mencionaba, el Camino Real fue un punto fundamental para poder realizar la investigación que hice sobre el comercio, que es entre el 1740 a 1823 aprox. Obviamente todo lo clave en este punto es de que este sistema de comunicaciones e intercambios pues existe desde el periodo, más o menos quizás con variaciones desde el periodo preclásico, con todos los sistemas de intercambio que hubo entre las sociedades olmecas, teotihuacanos, mayas, o sea, todos los pueblos del espacio
que ocupa hoy México, Guatemala, El Salvador y Honduras y Belice. Cuando viene el proceso de colonización, los conquistadores aprovechan estos sistemas de comercio para realizar sus entradas, aparte de otras rutas que ellos hacen, pero básicamente aprovechan lo que ya existía. Entonces, durante el periodo colonial, estos sistemas se van a mantener y solamente se van a adaptar a las nuevas circunstancias del mundo de la monarquía hispana. Ahora, una característica clave en este sentido y en lo cual es diferente, por ejemplo, el Camino Real de Tierra Adentro, es que el Camino Real de Guatemala no ha sido trabajado de manera específica en otras investigaciones, así como un conjunto de un sistema completo, sino por lo regular muchos de los trabajos que se han hecho hablan de que pues por ahí iba el camino que iba para Guatemala, o que por ahí iba el camino que iba para México, para Nueva España, pero no como una unidad completa. Entonces, al momento de hacer esta reconstrucción, yo me basé en otras investigaciones, o sea, en ese sentido no es como algo tan novedoso, sino lo que hice fue solamente armar puntos, como unir piezas de otros trabajos como los de María de los Ángeles Romero Frisi para el espacio de Oaxaca, de Juan Pedro Viqueira para el espacio de Chiapas y Gustavo Palma Murga para el espacio de Guatemala. De hecho, me basé mucho en el trabajo de las rutas de la Nueva España que coordinó Chantal Caramusel. Sin embargo, lo que hice también es que pude complementar esta información que ya existía con datos de archivo. Entonces esto me mostró que no era una ruta como horizontal, por así decirlo, que iba desde México hasta Guatemala, sino que también tenía otros aspectos que eran transversales, o sea que aprovechaban aprovechaban distintos sistemas fluviales y montañosos que podían atravesar la sierra de Chiapas hacia Tabasco. Entonces era un sistema complementario que era como una red, tal cual como otros sistemas de caminos de la época colonial. O sea, en ese sentido no es tan diferente. Lo que sí marca mucho el carácter de este sistema de ruta es la geografía. Se mueve, o sea, todo el camino serpentea por todos los sistemas montañosos de la Sierra Madre Oriental, de la Sierra Madre Sur y la Sierra Madre de Chiapas, que luego se vuelve la Sierra de los Cuchumatanes en Guatemala. Entonces, esto provocó que muchos de los testimonios y registros de viajeros hablen de que es un camino muy accidentado, porque aprovecha justamente se mueve serpenteando todas estas rutas. Aunque hay una diferencia interesante que apunta Gustavus von Temsky, que es un viajero prusiano que está en México y Centroamérica hacia 1853, del cual retomo su recorrido porque obviamente el camino no cambió mucho después de la independencia, que hace una diferencia en la cual todo el espacio de lo que sería México, o sea, hasta Tehuantepec, era montañoso, sí, pero no eran montañas muy escarpadas, y aparte estaba como espaciado. En el área ya de Chiapas, del Tehuantepec hasta Guatemala, toda la montaña es muy escarpada, son sierras, barrancas constantemente. Entonces, esto sí marca una diferencia en ese sentido geográfica. Por otra parte, lo que mencionaba es que se complementa con rutas fluviales. Y esto lo vamos a ver sobre todo en el área de Guatemala. Entonces, no sé si se puede pasar a la siguiente, por favor. Bien, para reconstruir como esta unidad, yo aproveché, bueno, básicamente Google Earth. Y lo que hice fue como seguir las rutas, o intentar reconstruir las rutas de la época. Sobre todo, y esto lo hice no basándome necesariamente en las carreteras actuales, que en algunos casos sí siguen la ruta antigua, sino más bien en documentos de archivo.
Uno que me fue muy importante es el Atlas guatemalteco que escribió, bueno, que cartografió al Antonio Rivera Maestre hacia 1830, después de la independencia, pero en una versión que está resguardada en la Biblioteca de París, y que lo bueno es que se puede descargar, que está en PDF. Entonces, en este mapa, en este atlas, está toda la ruta con los distintos lugares a donde llegaban, o a los distintos pueblos que servían de escala, como durante el trayecto. Entonces, esto facilitó bastante la reconstrucción del camino. Por otra parte, em, otro elemento fundamental fueron los archivos, el Archivo General de Centroamérica y el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala y la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans. En todos estos lugares hay distintos documentos y expedientes que abordan temas como la reconstrucción de rutas o la apertura de nuevos caminos. Porque obviamente, si bien se utilizaron estos sistemas que existían o que reconocemos como existentes del periodo postclásico tardío, por ejemplo, y que fueron adaptados para el mundo colonial, esto no evita también pensar de que hubo modificaciones a las rutas. Sin embargo, estas rutas datan más de la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, del periodo de las reformas borbónicas, a periodos previos. Entonces, en ese sentido, hay ciertos tramos muy interesantes como los que conectarían y que atraviesan la actual frontera norte entre Chiapas y Guatemala, que es donde aquí a lo mejor pueden leer San Martín Cuchumatán y Comitán. Este tramo fue reconstruido y adaptado hacia 1800, entre 1802, 1805. Lo interesante es de que esta transformación de este tramo en particular se conecta con la apertura de una ruta que iba desde Ocosingo hasta San Felipe Salto de Agua, en Chiapas, cerca del actual Palenque. Y esto a su vez conectaba con una ruta fluvial que empezaba desde Catazajá, iba por Jonuta y llegaba a la Laguna de Términos hasta llegar a Campeche. Entonces, ¿qué significa esto? De que toda la región de los Altos, tanto de Chiapas como de Guatemala, tenían un acceso más o menos directo a las rutas fluviales, bueno, más bien a las rutas, al acceso los sistemas portuarios, específicamente de los del Golfo de México. ¿Por qué menciono esto? Porque algo que caracterizó la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, específicamente en Guatemala, es que la ciudad de Quetzaltenango, que es actualmente la segunda ciudad de más importancia de Guate, fue el escenario donde se creó una élite provincial, una élite que rivalizó, o por lo menos que siempre estuvo en conflicto con la élite tradicional de la capital de Guatemala, porque la élite de la capital de Guatemala era monopólica, tenía muchos como tentáculos, por así decirlo, y las élites provinciales siempre percibieron que los oprimían. Entonces, esta élite de la capital del reino tenía una ruta de acceso fácil porque aprovechaba la ruta del Motagua hacia el Golfo de Honduras. La ruta del río Motagua hasta el Golfo de Honduras, y con eso el comercio hacia el Caribe directamente hasta Cuba. Entonces, esta ruta transversal facilitó el desarrollo de una élite, tanto de la de Quetzaltenango como la de Ciudad Real, o sea, San Cristóbal de las Casas. Bien, pero como les mencionaban, esta transversalidad no se queda solamente del lado del Reino de Guatemala, sino también del lado del Reino de Nueva España, porque conectaba con el punto clave fue la Ciudad de México y los dos puertos, tanto de Veracruz, aquí está marcado solo San Juan de Ulúa, como es la fortaleza, pero ahí está Veracruz, y Acapulco. Entonces, esto
convirtió a México en un nodo de comercio global. Y esto era muy importante porque por ahí pasaba productos de China, se recibía la plata que estaba en las minas de Guanajuato y obviamente también muchos de los animales de ganado bovino que llegaba desde el norte. Ahora, bien, entre estos dos puntos, entre Guatemala y México, había un punto clave que era Antequera de Oaxaca. Los oaxaqueños fueron una élite clave eh, para poder engrasar todo este sistema de comercio que existía entre México y Guatemala, y que conectaba con las otras élites, especialmente las de Chiapas. Pero bien, entonces todo esto, pues esto se puede se infiere a partir de muchos, es una parte de lo que estuve reconstruyendo en la tesis, reconstruyendo estas élites. Pero fundamentalmente estas élites controlaban ese comercio y ese comercio pues pasaba por toda esta ruta del Camino Real, que como ven no es solamente en México o Guatemala, sino que también están involucrados otros espacios y que aprovechan las distintas geografías que tenía este lugar. Entonces no sé si pueden pasar a la siguiente, por favor. Bien, entonces un punto clave para poder entender cómo funcionaba este comercio y obviamente la razón del por qué hay arriería aquí en este Camino Real son los circuitos de comercio. Entonces, esto funcionaba como un juego de matrioshkas de las muñecas rusas. Entonces, como cada muñeca representa un circuito. La mayor es como todo el circuito de la globalización temprana, que es lo que propuso Bernd Hausberger, en un libro que publicó en el Colegio de México, donde la monarquía hispana conectaba con otras monarquías como Portugal, Gran Bretaña, Francia, pero también con otros espacios como los asiáticos, como la dinastía Ming y Qing de China, y reinos de Indonesia y las colonias portuguesas en la India. Entonces, ¿esto cómo se infiere? A partir de los productos chinos. Todo lo que llegaba desde la nao de China funcionaba a través de este circuito grandote. Adentro de este estaba lo que funcionaba como un sistema de alcance continental, que es lo que propone Mariano Bonellian, donde habla de el lago hispanoamericano, es decir, todo un sistema de comercio marítimo que conectaba Nueva España con Perú, y obviamente pues Centroamérica, el Reino de Guatemala eran parte fundamental de ello, y que permitían, entre otras cosas, que varios de los productos chinos llegaran hacia Perú y que desde Perú entrara cacao, por ejemplo, que se consumía muy profusamente en Nueva España. Adentro de este está otro sistema de interrelación en este caso serían tres reinos, que es Nueva España, Nueva Galicia y Guatemala, que todos forman parte del virreinato de Nueva España, pero aquí lo distinguí con estas particularidades, pues porque así lo refieren en muchos documentos, en que hay intercambios, por ejemplo, paños que se producían en las fábricas, entre comillas, de Querétaro, llegaban hasta Guatemala, así como el añil que se producía en Guatemala, específicamente en lo que hoy es El Salvador, llegaba a Nueva España, hasta igual el cacao de Soconusco o los cordobanes y los peroles de cobre desde Puebla que iban para Guatemala. O sea que había una interacción ahí más o menos de distinta manufactura y productos mercadeables. Y más adentro de esto está un espacio de vinculación mucho más intensa en espacios fronterizos como Oaxaca, Chiapas y Guatemala y Tabasco. Ahí era un circuito continuo de productos e intercambios, donde lo que más destaca es el cacao, pero también el añil, la grana y manufactura como las mantas o las chapanecas, que eran como textiles manufacturados en casas. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor?
Bien, entonces, hay, en todo esto lo que circula, pues como les mencionaba, es, bueno, aquí en la imagen no lo puse contexto, pero hasta arriba está la Plaza de Santo Domingo, en la actual Ciudad de México, que era el punto donde salían muchas de las recuas, donde estaba, si no mal recuerdo, la Real Aduana. Abajo está pues la Catedral de Oaxaca y más abajito está una ilustración de Antigua Guatemala del siglo XIX y como pueden ver ahí están todas las mulitas. Bueno, entonces los distintos productos o todo lo que se movía a través del Camino Real eran la mercancía producida e intercambiada en sistemas forzados o de manera libre. Los sistemas forzados o semiforzados es lo que básicamente era el repartimiento de mercancías, el repartimiento de mantas o de textiles que funcionó en Oaxaca, en Yucatán, en Chiapas, en Guatemala, de lo cual muchos productos como las mantas de Villa Alta terminaban allá hacia el norte, a través del Camino Real de Tierra Adentro. Otros productos eran los agropecuarios mercadeables, como los tintes, como el añil y la grana, igual que el cacao. La manufactura, que ya les mencioné, los peroles, las cordobanes. La manufactura no concebida como mercancía, es decir, en este caso me refiero a arte, pinturas novohispanas que llegaban o se encargaban desde Guatemala, al igual que esculturas o imaginería de Guatemala que terminaba en Nueva España. Por lo menos sé de un caso de una escultura que está en Colima y otra que no recuerdo exactamente, que creo que la mandaron a una misión de Sonora, pero no recuerdo exactamente en dónde. Obviamente las personas, tanto libres como esclavizadas, en este caso, pues, sobre todo los arrieros, pero también autoridades políticas como capitanes generales, obispos, y finalmente publicaciones e ideas, o sea, libros, manifiestos o hojas sueltas y ideas, ideas que van desde el mundo ilustrado hasta el mundo de la cultura popular, como vamos a ver más adelante. ¿Pueden pasar a la siguiente? Ahora, en el caso, ya específicamente hablando de la arriería, pues, bueno, estos son algunos temas son como que ya ustedes ya conocerán, como que la arriería es un sistema donde hay una división social del trabajo, no solo es un nombre que lleva a sus animales, sino que también hay toda una jerarquía de distintas personas encargadas de trabajos específicos, cuidar a las mulas, alimentarlas, descargarlas, volverlas a cargar, guiar a la recua, etcétera. Por lo regular eran en los documentos que he encontrado y que es algo que coincide también con lo que escribió Clara Suárez Argüello, las recuas estaban compuestas entre 10 y 30 animales y yo más o menos haciendo como un cálculo a partir del peso de los fardos de añil, más o menos calculé que podrían llegar a cargar hasta 3 toneladas de una recua completa, así de varios animales. Obviamente son cálculos muy matemáticos, no muy precisos, y es más bien como una estimación, pues puede ser menos, puede ser más, pero es a partir de lo que podía cargar un animal, que eran como unos, no sé, no recuerdo si eran 20 o 15 kilos, no recuerdo en este momento, pero más o menos algo así. Ahora, lo otro es de que la herrería se mueve en un sistema interurbano, o sea que los puntos de llegada y salida siempre van a ser las grandes ciudades, sobre todo las ciudades provinciales, sedes de audiencias o sedes de obispados, porque ahí podían dejar descansar a los animales, comprar o adquirir nuevos animales en caso de que hubieran muerto algunos en el camino, que es algo que pasa muy recurrentemente. Y también estaban sometidos los arrieros a todos los sistemas de alcabalas y sobre todo los peajes. Peajes que estaban en puntos clave como villas y ciudades de mestizos. Allá en Guate se les llama ladinos, o se les llama, siempre es un genérico de ladinos. Y otro punto importante es de que también se formaban. La arriería funcionaba en muchos casos a partir de redes familiares. En este caso, conozco al menos 3 casos. Uno es el caso de Pedro Rustrián, si no mal recuerdo,
él vivía en Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, bueno, Isidro Rustrián, que llevaba productos desde Tehuantepec a la capital de Guatemala, pero como anécdota hay un problema, tiene ciertos problemas porque algo que sabemos es que los arrieros pues tienen una vida cotidiana en el viaje, pero sus familias también tienen otra. Y en este caso, su familia vivía en Guatemala, en Santiago de Guatemala, pero su hija, que es Catalina, resulta que se enamoró de de otros arrieros de otro pueblo que era San Miguel Petapa. Y el problema es de que Catalina ya estaba casada y luego el esposo se pelea con el amante y el amante termina enjuiciada porque también se robaba mulas. Otros casos, esto es como para que vean un poco la complejidad de la dimensión de esto. El otro es el caso de los Bielma, que vivían en Tehuantepec. Estos ya fueron trabajados por Laura Machuca en el trabajo de comercio de la sal. Era una pequeña red familiar que operaba desde Tehuantepec y Cristóbal Bielma tenía una tiendita ahí en Tehuantepec. Él era mulato, pero siempre peleó por el hecho de querer ser reconocido como español. No lo logró, aunque llegó a ser oficial de milicias. Y finalmente los Banda, que estaban en Mexicalcingo y La Ladrillera de Portales allá en Ciudad de México. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bien, ahora hay varios casos que pude encontrar, no les voy a poder referir todos por cuestión de tiempo, pero hay un caso interesante que es uno de los más tempranos, que es Juan Blanco. Juan Blanco era un esclavo que era propiedad de un cura dominico en Oaxaca, pero aprovecha que los sistemas de herrería y se escapa. Termina en Guatemala, específicamente ¿dónde era? Gracias a Dios que está en la actual Honduras, y logra liberarse, logra comprar su libertad y termina como un líder de una protesta en Catarranas, en la frontera de Tegucigalpa. Tegucigalpa está hacia la Mosquiti, hacia lo más oriente de Honduras. Y eso pasa entre 1686 y 1700. Muchos casos, los arrieros, sobre todo los de Oaxaca, o en general casi todos, siempre eran de calidad mulata, no tanto mestizos, sino mulatos. Esto sucedía con Blas Ortiz y los hermanos Juan y Bartolomé de la Cruz de Tehuantepec. Los Bielma, que ya les mencioné, que operaban desde Tehuantepec y se movían entre Oaxaca y Guatemala. Los de Ciudad de México no sé no he encontrado datos sobre su calidad, pero sí sé de que Joaquín de la Banda, él es encargado de llevar productos desde México a Guatemala, pero creo que si no estoy mal, y aquí estoy infiriéndolo, no tengo los datos precisos, pero hay otro, Manuel de la Banda, que yo pienso que por el mismo apellido podría ser su hijo, también opera en esa misma ruta, ya que en el registro de arrieros de 1800, él aparece transportando productos de tabaco, sobre todo del estanco de tabaco, desde México a Oaxaca. Y hay otros casos como, bueno, Manuel Antonio y Josef Elías. Bueno, Manuel Antonio es justamente el amante de Catalina Rustrián, que vivían en San Miguel Petapa, al sur actualmente de Guatemala. Lorenzo Tobías, que es un arriero de Ciudad Real, pero se queda a vivir un tiempo en Guatemala porque básicamente ya está casado, pero consigue ser amante de María Brán, que es otra mujer ladina de Pinula, muy cerca de Guatemala. Y finalmente está José María de Maldonado, que él lo encontraron muerto, si no estoy mal, de disentería, ya por Yautepec, un poquito más adelante de Tehuantepec. Y él era del occidente de Guatemala, en el actual San Marcos, que era una villa de ladinos. Estos sí son ladinos mestizos, que en muchos casos eran como españoles pobres. Entonces, es un mundo, como pueden ver, son distintos grupos y lo que siempre va a caracterizar es de que tienen una vida muy flexible, por así decirlo. Bueno, esto no hay
no es una idea nueva, también ya lo planteó Tomás Calvo cuando habló de los de Nueva Galicia. No sé si pueden pasar a la siguiente, por favor. Bueno, solamente como el tema de la distancia, que, bueno, ustedes ya saben que, o ya sabrán de que la distancia en esta época no es una unidad de espacio, sino una unidad de tiempo, es más bien cuánto se calcula de recorrer en un día, en en una jornada, y por eso se medía pues en las leguas. Por lo regular, la distancia podía acortarse o alargarse dependiendo de la época del año, sobre todo si salía en invierno, que es más bien como la temporada de secas, que es lo que va de noviembre a marzo, porque de esa manera se evitaba de que ciertas rutas donde pasaban ríos se inundaran y pudieran moverse más fácilmente las recuas. El único riesgo de esto serían las sequías, la falta de pastos para los animales y obviamente el frío, que pues por eso iban bien tapados los arrieros. Entonces, en reconstrucción contemporánea, más o menos, la distancia de México a Guate es como de 1111 kilómetros, pero distintos estimados desde el siglo XVII hasta el XIX lo calculan como entre 300, 200 leguas aprox. Bueno, no sé, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Bien, ahora, hay una serie de transformaciones que cambian lo que les mencionaba. Por una parte, ya lo que mencioné, que es el uso de las transformaciones borbónicas, pero también hay ciertas imposiciones como restricción de productos, porque la élite de los comerciantes de Ciudad de México no querían que desde Guatemala llegaran productos europeos o chinos porque eso les rompía el monopolio que tenían. Entonces, entre 1760 y 1790 aprox, se van a poner restricciones para el comercio. Lo único que se va a mover son productos de la tierra. Pero al mismo tiempo hay otros cambios que alteran o que contradicen estas restricciones, como el hecho de que ya no se dependa de los sistemas de flotas hacia la década del 50 y su cambio por los navíos de registro. Esto es hablando de todo lo que llega a Veracruz, pero también lo que va a llegar hacia el Reino de Guatemala. Entonces, eso va a permitir un auge de la economía del Reino de Guatemala, al igual que de la Nueva España. Y otra cosa que se suma es la destrucción de la capital del reino, que era Santiago de Guatemala, hoy Antigua, se llama Antigua porque se abandonó durante un tiempo y ahora es la ciudad vieja, y su traslado a la nueva capital, que es donde está actualmente asentada la capital del país. Pero también hay otros cambios que se van a dar más hacia el final del siglo XVIII, como hacia 1792 el permiso para que se comercie estos productos que están restringidos, que son los productos europeos y asiáticos, y que se puedan mover fácilmente desde Guatemala hasta Guadalajara, bueno, llegan a través del puerto de San Blas, o así directamente con Filipinas, como ya rompiendo el monopolio de los mexicanos. Lo otro que va a romper el monopolio va a ser la apertura de consulados, obviamente primero el de Guatemala y luego los de Guadalajara y Veracruz. El de Veracruz es particularmente importante porque esto va a facilitar que haya una comunicación directa entre Oaxaca y Veracruz. Los oaxaqueños ya no necesariamente van a tener que ir hasta Ciudad de México para tener los productos del comercio atlántico, sino que ya directamente pueden ir a Veracruz, pasando por Tehuacán y Córdoba. Y finalmente, pues la reforma de los sistemas de comercio, de correspondencia, o sea, de correos y postas. Entonces, esto va a agilizar mucho más la circulación de personas, la circulación de productos. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bien, todo esto para llegar a este punto que quería es lo último, que es la migración, el movimiento de ideas, y en este caso de la tradición popular. Bueno, si ustedes se ponen a revisar entre las leyendas populares de Veracruz, bueno, ya me va a tardar un ratito, espero no tardarme mucho, ya sé que ya se me va a acabar el tiempo, pero no me va a tardar mucho. Ahí está la historia de la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba se supone que es una mujer muy exuberante, muy hermosa, que hacía trabajitos para mucha gente,
curaba enfermos o hacía amarres de amor, y la acusan de bruja, según al parecer por el siglo XVII. Pero la encarcelan en el tribunal, en la cárcel de la Inquisición, y llega el carcelero y le dice, la mujer, la mulata le dice, oye, mira, hice este dibujo de un barco, ¿qué crees que le hace falta? El carcelero la increpa y le dice que al final lo único que le falta es como que navegue. Entonces, lo que hace la mulata es de que le dibuja velas al barco en la pared de la prisión, se sube al barco, o sea, por arte de magia, se sube y se escapa a través de las paredes y ante el asombro del carcelero. El carcelero, pues, que termina loco. Luego, en Guatemala tenemos una leyenda muy popular que se llama La Tatuana, que es una mujer igual exuberante, joven, bella, de piel bronceada, ojos grandes, labios rojos, que igual hace amarres de amor y logra como convencer a las personas bueno, tiene como su, su grupo de personas que la buscan para que los ayuden. Ella es capturada y también llevada a la prisión. Y en la prisión ella está muy tranquila y le pide al carcelero un carboncito. En el carboncito, eso que quiere saber qué pasa, y dibuja un barquito. Y entonces dice que la leyenda dice que ella pronuncia unas palabras mágicas, se sube en el barquito y se sale de la prisión atravesando los barrotes los barrotes de la ventana. Como pueden ver, es básicamente la misma leyenda, solo que está en dos lugares muy diferentes. Una está situada en Córdoba, Veracruz, la otra es en en la ciudad de Guatemala. A veces se mueve de Antiguo Guatemala a la nueva Guatemala, incluso en el caso guatemalteco, a veces se sitúa en el periodo colonial, en otros casos se sitúa después de la independencia. El punto es de que esta leyenda en particular es una buena muestra de cómo migran las historias, porque sabemos, por ejemplo, de que hay ciertas leyendas como la de La Llorona que están en todo el continente americano, pero la de esta mujer, esta maga, esta bruja que escapa dibujando un barco en la pared de la prisión, solo la encuentro en Veracruz y en Guatemala. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis con esto? Es que esta historia, no sé si pueden pasar a la siguiente. Bueno, aquí había hecho un cuadro, pero la siguiente, por favor. A la siguiente. Bien, bueno, la hipótesis es de que esta historia se movió a través del Camino Real y específicamente a través de los arrieros, porque, por ejemplo, hay que pensar en la materialidad de lo que puede estar detrás de esto. Por una parte, la duración de un camino, el camino que tardaba entre 4 o 6 meses de Guatemala a Oaxaca y de 45 a 50 días de Oaxaca a Veracruz. Y esto se corrobora por una serie de datos, unas cartas de amor de un comerciante a su novia, que era una costurera mulata, y un documento del Cabildo de Santiago de Guatemala. Entonces, ¿qué iban a hacer los arrieros durante todo ese tiempo, tanto tiempo en el camino, si no podrían estar contando historias? Esto lo pienso haciendo la comparación con todas estas historias que podremos conocer de los camioneros que relatan de historias de mujeres, fantasmas que se aparecen en el camino y cosas parecidas. Creo que considero que esta práctica también es algo que viene desde la época colonial y esto facilitó la migración de leyendas. Pero, ¿cómo es que se logra asentar? ¿Cómo es que logra asentarse en una capital como la capital de Guatemala? Bueno, hay varios puntos. Uno, que las ciudades como Veracruz, Córdoba, México y Oaxaca y Guatemala eran lugares con un fuerte mestizaje y fuertes procesos migratorios en el finales del siglo XVIII y antes de la independencia. Por otra parte, este mundo urbano es femenino, particularmente Guatemala, la nueva capital, cuando se traslada, es una ciudad donde hay muchas mujeres
ya que eran las que trabajaban en las casas de la élite comerciante, de la élite política, eran las costureras, eran las cigarreras. De hecho, la Tatuana parece que es una cigarrera, aparte de ser yerbera. Y en ese sentido hay como un grupo al cual se puede identificar. Y aparte todos estos sectores populares vivían en los alrededores de la nueva capital. Entonces, y todas las distintas versiones de la Tatuana hablan de que ella vivía en las periferias de la ciudad. Entonces, estos tienen una materialidad, pues tienen un sustento material para poderse asentar. Y finalmente el tema de la magia, que esto es algo que se ve, por ejemplo, si revisan el catálogo de la Inquisición, el catálogo de mujeres de la Inquisición, que publicó el INAH, van a ver que muchos de los casos del siglo XVII y al siglo XVIII van a ser contra mujeres por usar brujería, pero se trata de la brujería como una superstición, no es como algo por lo cual van a quemarlas, porque si no estoy mal se quemaba más a los judíos que a las mujeres, bueno, que eso es otro tema. Pero el punto es de que siempre las mujeres que siempre van a estar usando polvos o que van a estar usando estos sortilegios van a ser mujeres y siempre van a ser mujeres mestizas o mulatas. De hecho, es un caso, tal cual como el caso de aquí de un par de mulatas que enjuician por eso aquí en Zamora, Michoacán. Pero bien, eso es como esto explicaría por qué se asienta esta leyenda de un lugar donde obviamente hay barcos o está cerca de la costa a un lugar que está tierra adentro y donde no hay ningún tipo de barcos. Y bien, con eso sería todo y con eso termino. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ahora sí podemos encender las cámaras todos, sería ideal. Y pasamos a nuestra sesión de preguntas, dudas, comentarios. ¿Tenemos por ahí algún comentario en el chat? No sé, Ame, si quieres ver si tenemos comentarios en el Facebook. Solo tenemos 2 comentarios, uno de Rosalba Delgadillo y otro de Tomás Pérez, que envían saludos. Víctor Ortega levantó la mano. Muy bien. Antes, bueno, hay felicitaciones de parte de Esperanza. Don Juan, felicitaciones por su trabajo de investigación. Si estás, Esperanza, con nosotros, puedes levantar la mano, y hacemos el intercambio más directo, como siempre. Y solicita datos sobre el imaginario o sobre el arriero que trasladó una imagen a Sonora. Esperanza, ¿quieres levantar la mano? No te escuchamos. Tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. Pues la pregunta es sobre el imaginero. Yo pues he estudiado caminos, pero también tengo un proyecto de catalogación de bienes culturales de los templos de Sonora. Y pues el origen de las imágenes con lo que estamos catalogando, pues sería formidable conocer un poquito más, ¿no? Okay. Cualquier dato es bueno. Ok, bien, en este caso yo he estado revisando muy bien, o estaba volviendo a revisar justamente los documentos que consulté, porque esta información la obtuve del Fondo de Correspondencia de Virreyes, del Archivo General de la Nación. No recuerdo si es del virrey del Marqués de Branciforte o del Marqués de Croix, creo que era de Branciforte. Y es solamente una carta, pero no, ahí está, he estado revisando otras mis fuentes, pero no la he vuelto a encontrar. Pero en el momento que lo encuentre, creo que puedo, no sé si quieres que le envío la foto o el dato específico. Claro que sí, sí, te lo agradecería mucho. ¿Te puedo dejar mi correo? Aquí en el chat, ¿podría ser, América? Sí, claro que sí, pero también, Rodolfo, estás en el chat del seminario, ¿verdad?
¿o no? Sí, aquí lo tengo. Yo lo También a través del chat está perfecto para ambos. Víctor, por favor. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues felicitar a Rodolfo por el trabajo que nos acaba de presentar. Y mi pregunta tiene que ver más con las características físicas. Al principio mencionabas el territorio por el cual cruza el Camino Real y hablabas de que es un territorio montañoso, accidentado, ¿no? No mencionaste la parte de la vegetación, bueno, es la parte selvática también, ¿no? Que obviamente pues presenta unas condiciones muy distintas para un camino que las que se presentan acá en el norte de México, por ejemplo, ¿no? Terrenos no solo accidentados, sino con la selva, ¿no? Entonces eso debe haber implicado también retos muy diferentes o muy particulares, digamos, de esas zonas. Y no sé si has encontrado en la documentación pues algunas descripciones del camino como tal, o sea, de los rasgos físicos del camino que tuvieron que afrontar, digamos, estas dificultades distintas. Me interesa sobre todo pues para poder hacer una comparación en términos de quizá de ingeniería o de otro tipo de características físicas del camino con el camino real de tierra adentro, acá hacia el norte. Y si en este camino pues se conservan todavía algunos tramos que tú conozcas actualmente, pues pues en todo este trayecto, pues desde la Ciudad de México hasta Guatemala, ¿no? Entonces serían esas dos cosas, la descripción física del camino y si todavía perviven algunos tramos. Ok, bien, pues en el caso de la descripción física hay hay muchas fuentes y testimonios para reconstruir esta ruta. Está las crónicas de Thomas Gage, que es este cura dominico que en inglés, que luego que viene para acá y luego lo iban a mandar a Filipinas, pero se escapa para acá, se va para Guatemala. Entonces él reconstruye la ruta que va desde Oaxaca hasta Guatemala. Hay un punto en particular muy riesgoso del cual siempre se quejaron, que se llama la Cuesta de la Jineta. La Cuesta de la Jineta está entre Tapanatepec y que está en Tehuantepec y Chiapas. Y hacen tiene una descripción muy particular esta cuesta porque como que el lugar donde podían pasar era muy angosto y por una parte no tenían una parte era montañosa y muy difícil de escalar y por otra parte estaba el barranco. Y a eso se le suma de que como está justamente por ahí por el Tehuantepec, llegan todos los vientos que atraviesan el istmo. Entonces tenían siempre el riesgo de caerse. Entonces esto está escrito por Thomas Gage y está corroborado por Antonio José de Irizarry en una novela, que es una novela como histórica, que se llama El Cristiano Errante. Entonces, este punto en particular corrobora lo que dice Gage. También otro dato que reconstruye, o por lo menos lo hace uno ver todos los distintos espacios, es lo que describe este prusiano que es Gustavus von Temski, que él va por toda la ruta desde Oaxaca hasta Guatemala, pero él no va por la montaña, porque esto ya no lo pude mencionar, pero hay un punto que es que desde Tehuantepec a Guatemala podían agarrar dos rutas, o se iban por la costa sur, desde el Soconusco hasta la costa sur de Guatemala, hasta entrar por el sur, o se podían ir por toda la parte de la sierra. Entonces Temski hace la reconstrucción de este espacio de la costa sur. Y sí, un punto importante es de que no sé hasta qué punto reconstruyen la vegetación en estos testimonios, pero sí hablan mucho de los ciertos riesgos como las fieras. Por ejemplo, Gage habla de que allá por Chiapa de Corzo, pues habían lagartos que se podían comer a los niños que andaban ahí jugando en el río. Obviamente, pues también hay jaguares. También hay otra serie de animales que son muy peligrosos, como las serpientes, las víboras venenosas, como lo que allá le llamamos la mano de piedra y la barba amarilla, que son mortales, igual que la cascabel, que también existe por esta área.
Algunas veces hablan de los murciélagos, pero pues los murciélagos es más bien un prejuicio, más que ser animales de riesgo, a excepción que estemos pensando en la rabia. Y sobre la vegetación en específico, sí, es muy diferente. Incluso en estos distintos espacios varía mucho. No es lo mismo la vegetación que se encontraba en los valles de Oaxaca o lo que había por el lado de Tehuacán a este espacio como más costero de Tehuantepec y que sigue hasta la costa sur de Chiapas, a todo este espacio que no es tanto selvático, sino que es más boscoso. Hay toda la parte de la sierra, hay bosques cálidos y también hay bosques fríos, como lo que hay en la parte por San Cristóbal de las Casas y Huehuetenango. O sea, es una geografía y hay ecosistemas muy variados. De hecho, justamente por eso es que hay tantos espacios protegidos y se denuncia tanto la destrucción medioambiental. Ahora, quienes sí le pusieron mayor énfasis a la parte de la vegetación, a la parte botánica, fue la expedición científica de Mariano Mociño y Longinos, de CC y Longinos, que es una expedición científica que va desde Nueva España, desde México hasta Guatemala. Entonces ellos van como reconstruyendo toda distintos animales, distinta vegetación. Y esto se publicó en un libro que se llama Flora Guatemalensis. No estoy seguro si eso se puede conseguir en línea, pero sí ya está publicado. Eso es lo que respecto a como a la parte como más geográfica del asunto. Sobre tramos contemporáneos, eso me fue difícil encontrar, bueno, primero porque no pude hacer el recorrido a pie, que es lo que me hubiera gustado por cuestiones ahí del doctorado y por cuestiones de dinero, pero al parecer hay ciertos tramos que sí sí se conservan. Por ejemplo, hay un lugar que está entre San Marcos, justamente en el occidente de Guate, y que baja hacia la costa, que va al camino hacia Soconusco, que se llama la Cuesta de San Pablo. Al parecer, esos tramos todavía se mantienen, así con la adecuación de la ruta. Otros espacios sí han cambiado muchísimo, tanto por los proyectos de infraestructura vial. En México en particular, después de la revolución, cambia mucho la infraestructura vial. Y me di cuenta porque una diferencia clave es de que un camino tradicional tiene muchas curvas. O sea, haciendo la reconstrucción desde Google Earth, hay muchas curvas. En cambio, un camino contemporáneo siempre va a estar así recto. Entonces, cuando veía que había un camino recto, lo marcaba muchas veces porque pues tenía que ir de un lugar a otro, pero a veces creo que no es la misma, no es la ruta en específico que la que está ahí. Por ejemplo, en el caso del tramo que va desde San Cristóbal de las Casas a Tuxtla, antes se pasaba por San Juan Chamula y Sinancantán, y ahora hay una carretera así más adaptada a las necesidades contemporáneas y que son líneas rectas que bordean la montaña, no la serpentean. Y entonces la ruta antigua es esta otra. En el caso de Guatemala, tenemos cierta ventaja que a la vez es una desventaja. Seguimos siendo un país de tercer mundo y los gobiernos no le han dado mantenimiento, y de hecho hay muchos tramos que se han estado cayendo en los últimos años. Entonces hay ciertas rutas que todavía se mantienen, o sea que las rutas coloniales todavía se siguen utilizando, solamente están asfaltadas. La única excepción es este tramo fronterizo que está justamente antes de donde está la Mesilla, que es justamente la frontera entre Chiapas y Guatemala, antes de llegar a Comitán. Ahí ha habido varios cambios que han variado desde el siglo XVII, donde antes estaba más hacia el sur y conectaba con una serie de pueblos que actualmente están desaparecidos, que son pueblos fantasmas, porque la gente se murió por las epidemias, y luego movieron un poco más arriba la ruta, que es esta adaptación de inicios del 19, y ya a 1930 la volvieron a cambiar, que es justamente por donde pasa la carretera actualmente. Entonces, han habido muchos cambios y eso sí ha sido un reto bastante fuerte, por lo menos para intentar reconstruir.
Lo interesante es de que al poder aprovechar distintas fuentes documentales, encontré rutas que existían antes y que se utilizaban antes que actualmente no se usan. Y entonces esto sería más bien como la ruta antigua. Esto a partir de este catálogo de Pierre Engrand habla de muchos puntos que actualmente no están marcados, incluso pueblos que parece que están perdidos, o por lo menos que no son tan fáciles de ubicar desde las fotografías satelitales. Entonces sí han habido cambios en algunos casos, pero como complementándolo o respaldándome más en la fuente documental, es más fácil como ubicar estos espacios precedentes. Muy bien. ¿Tu micrófono, América? Sí, Gracias, ya había terminado de hablar. Noemí Gutiérrez felicita, Noemí Gutiérrez desde Argentina. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? No, yo tengo uno. Yo encontré, que no soy la única que lo debe haber encontrado, a finales del siglo XIX se derrumba una capilla que era de adobe al señor de Esquipulas, aquí en Chihuahua, construida por un arriero guatemalteco. O sea, se debió haber hecho todo tu camino, el de Oaxaca a la Ciudad de México, de ahí el Camino Real de Tierra Adentro hasta Santa Fe, y entonces lo atacan los apaches y manda construir dos capillas, una en Santa Fe y una aquí en Chihuahua, y manda traer a las imágenes del señor de Esquipulas, que quién sabe dónde habrán ido a parar, porque hay una capilla en Estados Unidos que tiene el señor de Esquipulas, pero no es esa figura. O sea, no sabemos a dónde fueron a parar las dos imágenes del señor de Esquipulas, que este arriero, que estoy persiguiéndolo, a ver si logro encontrar quién era, pues manda a hacer después de un ataque de apaches hacia 1700 aproximadamente. Entonces, pues ahí hay otro dato, por ahí está muy interesante, porque vamos amarrando estos datitos, ¿no? Que después pues nos dan información más amplia. No sé si haya algún otro comentario. Bueno, no sé si quieres comentar sobre esto, Rodolfo. Igual es un hallazgo más. Pues sí, no lo conocía, aunque no conocía este dato en particular. De hecho está muy interesante, porque, bueno, es que ahorita también ando leyendo el libro de Misericordia de los apaches que capturan y que iban a llevar a Veracruz y que luego se escapan, andan por ahí por Michoacán y Guanajuato. Entonces ya sé más o menos cómo era el escenario. Pero no conocía este dato. Lo que sí sé es que está Carlos Navarrete Cáceres, que es arqueólogo guatemalteco y ha estado trabajando por mucho tiempo el señor de Esquipulas. Sí sabía de que pues, el culto al Cristo de Esquipulas está desde California hasta Colombia. Incluso pues llegó a Filipinas, tienen ahí una capilla, una imagen allá en Filipinas. Entonces, sí se me hace bastante interesante. Pero sí, no lo tenía, pero lo voy a tomar bastante más en cuenta ahorita con esto. Pues sí, esto sí lo hablamos con Carlos, con el maestro, y estaba así como muy entusiasmado de que no tenía el registro de Chihuahua. Desgraciadamente, pues era de adobe la capillita, no debió ser muy grande. Tenemos la dirección, la ubicación. Yo en algún momento hablaré sobre esto, cuando ya tenga los datos más amarrados, pero no quedó nada de esa capilla de aquí de Chihuahua. Qué tristeza, ¿no? Porque justo uno es feliz porque encontró el dato. ¡Ay, encontré el dato! Y no sirve, ¿no? Porque habrá que ver si en alguna pintura, en algún elemento por ahí llega a estar, pero pues obviamente tiene que ver con el camino real, con este recorrido desde los caminos reales y en este caso desde Guatemala. Aquel hombre, qué
¿qué llevaría desde Guatemala a Santa Fe? Entonces, pues ahí andamos. Alfredo Feria, hola Alfredo, nos felicita, no, te felicita a ti. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios se valen? Sí, yo quería comentar. En Sonora nada más tenemos localizado un señor de Esquipula y es como algo muy atípico, pues está en la población de Aconchi y hay algunas leyendas como que parecido a lo que la Virgen, ¿no? Que va a un pueblo y que la mula se amachó y que o sea, eso es lo que existe, pero no tengo yo más datos. Y siempre me ha llamado la atención porque a veces me preguntan, pero la verdad que no es una devoción de Sonora, ¿no? Es el único caso que yo conozco. Claro, no sería nuestro mismo hombre que se fue por un ramal del camino hacia Sonora y también andaba dejando cristos de Esquipula por todas partes. Pues pudiera ser. Sería genial encontrar esto, ¿no? Sí, en una ocasión, puedo comentar, Chantal Cromacel y yo estábamos platicando unos avances que teníamos y le estaba mostrando yo el único exvoto que tenemos registrado en Sonora. No es una tradición acá, es una pintura de la mina pequeñita. Y era el mismo arriero que ella estaba investigando, el personaje, ¿no? El pintor era el mismo que ella estaba haciendo como investigación de su tesis doctoral. Entonces, son coincidencias y qué padre poderlas compartir, ¿no? Claro, eso es genial cuando ocurren esas cosas. Rodolfo. Sí. Tienes tu mano levantada, entonces no sé. Pues no, pero... no, hay alguien más, creo. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Si hay alguien más o habría alguien más con la manita levantada. No sé por qué extraña razón, solamente veo 6 personas conectadas, entonces no los veo, pero si tú los ves, Ame, por favor, les puedes dar la palabra. Gloria Patricia ¿Habría García. alguien más con la... Sí, Patricia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo varias preguntas. Bueno, primero felicitar. Me gustó mucho la plática, las leyendas me encantan. Y bueno, yo siempre he tenido una pregunta. Me inquieto. El Tao de China llegaba a Acapulco, pero en Veracruz está San Juan de Ulúa. Bueno, la leyenda esta de la mulata era de San Juan de Ulúa, ¿verdad? De Córdoba, ajá. Y bueno, allá a Veracruz también llegaban, no sé, mercancías, porque bueno, yo lo tengo así como que más militar, no tanto como en Acapulco, que llegaba pues mucha mercancía, sobre todo asiática. Y de de estas cosas asiáticas, bueno, tenemos en Puebla varias cosas de las iglesias, pero en el norte, por ejemplo, o ahí en Guatemala, también existen cosas así de esta mercancía asiática que traían como, por ejemplo, algunos cristos hechos de marfil, ¿no? Porque, bueno, hay mucho marfil que traían de Filipinas. Y eso sería una pregunta. Otra cosa que también me llama la atención es, como usted lo decía, que ha modificado mucho todo esto de la morfología de los caminos, pero en Acapulco siempre me he quedado pensando cómo sería Acapulco en esos tiempos cuando llegaba el nado de China, porque bueno, yo tengo entendido que llegaba, pero no llegaba todos los años. A veces llegaba cada 2, 3 años dependiendo del clima, ¿no? O a veces llegó creo que nada más han documentado que se perdió 2 veces. Y yo sé que Veracruz, bueno, que Acapulco sí ha sido modificado morfológicamente, ¿no? Entonces, siempre me he quedado con esa idea de cómo habrá sido. ¿Habrá algún documento o dibujos que pudieran ver cómo era Acapulco en la bahía?
bueno, la bahía siempre ha existido, pero sí se ha modificado, porque creo que lo que es la quebrada sí ha sido modificada porque abrieron esa parte para que pudiera entrar también el viento, ¿no? No sé si existe algún documento de todo esto. Gracias. Ok, bien. Híjole, De los... ¿Ah? no sé, creo que de Acapulco, no sé si Ambrosio está con nosotros hoy, porque él es el que está trabajando a Acapulco, ¿no? ¿No está Eduardo? Creo que no. Ok, Rodolfo, pues... no sé si puedes contestar parte de esto. Sí, pues de la... Por ejemplo, de los productos chinos, sí. Bueno, justamente uno de los puntos que estuve trabajando en la tesis era las redes de los comerciantes que traían cosas desde China. Estaba, por ejemplo, solamente para como ver cómo funcionaba esto, porque si llegan productos chinos, llegaban sobre todo textiles, textiles de seda y llegaban también porcelanas. Imágenes religiosas no estoy seguro. Sé que están las imágenes religiosas como estas dos, este Jesús y María que están tallados en colmillos de elefante, que están ahí en el Museo de Tepoztlán. Pero específicamente en Guate no he tenido la oportunidad como de ir revisando todas las imágenes. Solo sé que hay en el Museo de la Iglesia de la Merced de la capital, hay una serie de trajes que son de seda y donde si uno ve con detalle la ropa, va a ver unos barquitos. Entonces yo intuyo que esos son como la reconstrucción de los juncos que se utilizaban allá por Filipinas y China, que era con lo que se vestían los curas. Hay una tesis gringa, no recuerdo quién la hizo, pero es una tesis de arqueología del Salvador. Entonces hacen un trabajo de reconstrucción de piezas mesoamericanas y arqueología colonial, y entre los elementos materiales de arqueología colonial encuentran pues pedacitos de losa china de porcelana. Entonces sí están estos productos. Por otra parte, este mismo Thomas Gage habla de que las mujeres de la capital de Guate, las indias, se vestían con seda china. Y esto no es como casual, porque lo que proponía este Bonialian es de que la seda china, la que venía por el galeón, servía como una suerte de paca de lujo, como una de ropa de bazar de lujo. Entonces los sectores populares lo utilizaban, no siempre, pues, para fiestas o para aparentar que eran de más calidad que otros, pero sí lo utilizaban. Entonces, este dato de Gage es como de inicios del siglo XVII. Entonces, sí, están estos distintos productos. Ahora, en el caso de lo de Acapulco, la verdad, muy sinceramente desconozco bastante cómo podría haber sido Acapulco. Pero no estoy seguro si este Humboldt, cuando hace sus exploraciones o sus viajes, llega a Acapulco. No sé si él describe cómo era Acapulco por ahí de 1800. No estoy, tengo la intuición de que de Tomás Calvo, en el último libro que sacó de los marineros del Galeón de Manila, creo que a lo mejor habla ahí de cómo era como a mediados del siglo XVII. Y pues sí, de ahí sí no conozco. Bueno, este trabajo justamente en el libro Las rutas de la Nueva España, donde se reconstruye la ruta del camino hacia el Asia, o sea, ahí va reconstruyendo como la ruta, pero no sé si también describe cómo era Acapulco. Entonces podrían ser tres fuentes, pero lo digo, pues no soy experto, no conozco mucho sobre este tema en particular. Sí, desgraciadamente no nos acompañó Eduardo Ambrosio hoy, que él está trabajando temas de Acapulco, ¿no? Sí. ¿Alguien? Perdón. Sí, bueno, sí. quería decir una cosa que ahorita que me recordó mucho lo que decías sobre pues sí, de la fauna, ¿no? En Ávila, bueno, por un pueblo de Ávila, de España,
hay una capilla que se llama, bueno, que es de la Virgen del Sol, son soles. Y esa Virgen, ahí tiene exactamente un barco en miniatura y un cocodrilo, que cuando venían a las expediciones los españoles, ese cocodrilo tenía la fama de ser muy voraz. Entonces lo disecaron y lo dejaron dándole gracias a esta Virgen de Sonsoles. Entonces es una historia así como muy bonita, pero venía ese cocodrilo exactamente de las expediciones aquí a América. Bueno, eso nada más era así como para mencionar un poco sobre la fauna, ¿no? Que sí les impresionaba, ¿no? Toda esta fauna que para ellos algunas cosas eran desconocidas. Gracias, estuvo muy bonita la presentación. Gracias. Gracias. Los cocodrilos van a ser algo que nosotros no solemos asociar, pero las costas mexicanas están llenas de cocodrilos. De hecho, tenemos 3 especies de cocodrilos. Son 28 especies mundiales y nosotros tenemos 3, y además de los más grandes. Y fueron exterminados, ¿no? Sistemáticamente exterminados porque pues precisamente no se podía atracar barcos y los puertos no eran como lo pensamos nosotros ahora. A veces el puerto, pues se atracaba el barco para que no encallara donde se podía y se transportaba uno y pues ahí estaban los cocodrilos, ¿no? Hace unos años a mí me llamaba la atención, hace ya 10 años, que sería la alcaldesa de Puerto Vallarta que quería mover cocodrilos del parque de golf porque pues, le estorbaban a la gente que iba a jugar el golf, pero pues les quitaron su espacio a estos animales, ¿no? Todavía en el Cañón del Sumidero se ven cocodrilos. Y supongo que en Guatemala también hay Sí. ¿habrá alguno, no? Muy Sí, bien. sí, de hecho todavía quedan. ¿Algo más? Alfredo Feria nos dice felicidades. Ofelia Márquez, por favor. Ofelia, ¿sí? Sí, sí. Sí, buenas tardes a todos. Pues está muy interesante la conferencia. Felicidades al conferencista, a Rodolfo. Y una pequeña observación, lo curioso es que en la gráfica que hizo Rodolfo sobre la tatuana y la mulata de Córdoba, la describe también con vestido de seda. Ajá. O sea que ahí está el enlace con la nao de China, ¿no? Hasta Veracruz. Y luego en Guatemala. Está muy, muy bien hecha esa gráfica porque te describe a la mulata, o sea, la mulata vieja y joven al mismo tiempo. O sea, es una bruja, porque es vieja y es joven. Entonces, pues, y luego es vieja, ¿no? Es joven, es bella, ¿no? O sea, es una bruja, ¿verdad? Pues sí, muy, muy interesante. Gracias, Okay. Y a mí sí, también me da muchas ideas porque, pues esto de que la mulata toma su barco y se va, también lo asocio mucho con los cuentos de las sirenas y todo, ¿no? Eso también me parece muy, muy, muy interesante. Sí, ese era el comentario nada más. Gracias. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos a Kimberly con la mano levantada. Kimberly, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Rodolfo, muchas gracias por lo que compartiste hoy con nosotros. Y a mí me gustaría poner sobre la mesa una discusión que tiene que ver un poco más con lo conceptual y con lo teórico con respecto a... Hace algún tiempo leí un libro de Silvia Sellers García sobre Guatemala y ella mencionaba pues esta situación de la circulación de los documentos, ¿no? Desde Guatemala a lo largo del Camino Real, pasando por Oaxaca y para llegar pues al centro del virreinato de la Nueva España.
Entonces, me parece muy interesante que ahora que tú haces esta relación de todas estas redes, cómo se entretejen las redes comerciales a través de la profesión del arriero, me llama la atención que en algún punto, y también lo mencionas con respecto a la distancia, que es una de las cosas que Sellers García retoma con respecto al decir, por ejemplo, Guatemala es lejos, sí es lejos, por ejemplo, comparado con otros sitios del Camino Real de Tierra Adentro y demás, pero no es una zona de frontera. Podríamos definirla como una periferia, pero de cualquier manera esta periferia es más cercana a la Ciudad de México como centro de la Nueva España que otros lugares que aparentemente pueden estar pues más cerca en términos espaciales de Ciudad de México, pero que por la geografía, por ejemplo, en realidad hacías más tiempo para llegar al centro, ¿no? En esta circulación que ella viene trabajando de los documentos. Entonces me llama la atención que hay un punto en el que tú dices, Oaxaca es un ejemplo de una frontera en donde circulan los bienes comerciales, ¿no? Entonces, la definición de un lugar como Oaxaca como una frontera, y luego lo comparo con el trabajo de Sellers García diciendo que Guatemala, que está más lejos, es más bien una periferia, me parece una cosa interesante para discutir cómo podemos considerar, dentro de estos puntos que se unen por los diferentes caminos reales, ¿cómo podemos considerar una frontera y cómo podemos considerar una periferia con respecto a este centro? Okay. Bueno, en el caso de sí, bueno, lo planteaba como en este caso, por ejemplo, una frontera, pero sería como una frontera como con muchas comillas, porque pues no existe esta idea en esta época de esta frontera tajante de como ahí está actualmente, como entre el río, la frontera México-Estados Unidos o la frontera Guatemala-México. O sea, esa noción no existe. Lo que sí existe es la noción de la raya fronteriza aquí, donde decir, aquí pasa este río y de este lado para acá ya es Guatemala, de este lado para acá ya es Nueva España. Pero no, lo decía como punto en ese sentido, Oaxaca quizás como un punto fronterizo, pero como uno de los últimos puntos como de importancia, por así decirlo, para el comercio, para la política, para la religión, ya que es sede de obispado, es sede de corregimiento, luego sede de intendencia. Ahora, pero sí, siempre va a estar como un poco más, va a estar más cerca de México que la misma Guatemala. Guatemala sí va a estar lejos, va a ser un punto lejano, pero aún así está más cercano a Guatemala que, por ejemplo, lo que dice ella misma, Silvia, cuando habla de Costa Rica, que Costa Rica, pues ese es el fin del mundo, básicamente, ¿no? Cuando ella hace esta comparación, cuando ella relata su experiencia de cuando llega a este punto de Costa Rica y dice, como que se pone las manos sobre la cadera y dice, ching, aquí estoy alejado de cualquier lugar como conocido o cerca de mí. Entonces, sí, quizás en este punto quizás no le he entrado, como, a ser sincero, con tanto detalle. Sí es un buen punto de discusión para empezar una discusión, y sobre todo retomando el trabajo de ella. Aunque quizás en el trabajo de ella, como ella se circunscribe específicamente al área de Guatemala, o sea, habría que hacer como la comparación o la relación con los espacios novohispanos. O sea, porque, por poner un ejemplo, sí, Guatemala está lejos, pero para los oaxaqueños, quizás Guatemala está lejos, pero tienen más cerca a Tuxtla, tienen más cerca a San Cristóbal de las Casas, igual para los de Villahermosa, que para ellos, en cambio, para los mismos de Guatemala tendrían más cerca a Oaxaca por las mismas redes comerciales, las redes de comerciantes, que San Cristóbal de las Casas, que casi que es como un lugar de paso, no le ven como mayor importancia. Y esto sí se refleja mucho en los documentos y en la existencia de estas redes de comerciantes. O sea, yo lo pienso más como partiendo de estas redes de comerciantes, que bueno, esto ya no lo pude mencionar antes, pero un punto importante de lo que investigué es esta red de grandes mercaderes que en Guatemala, en México está centralizado a partir de una familia, como una sucesión generacional. Es una red que, bueno, en general todo funciona como una red intergeneracional.
Entonces, en México está Francisco Antonio Iraeta, que es uno de los grandes comerciantes de Nueva España, importa productos desde la nao China, a través de Filipinas, a través de la nao China, productos de Veracruz, y tiene toda una serie de corresponsales en Oaxaca y en Guatemala. Y a partir de estos corresponsales se reconstruye esta red, pero en toda esta red no aparecen en primer plano por ejemplo, los de Chiapas, los de Tabasco. Esos están como en un segundo nivel. Entonces, en ese sentido, quienes estaban involucrados en esta red tenían más conexión, se sentían más cerca, porque se hablaban de que yo envié a mi hijo allá contigo, pues para que estudie en el colegio de San Ildefonso. Yo les envío a ustedes estos libros o les envío estas imágenes religiosas, pues hay como una cercanía a través de los que están involucrados en esto, no así con los que no están involucrados, que si bien estaban en el sistema de comercio o el sistema de las interacciones, no estaban como en el traspatio, en el trasfondo de este escenario de estos intercambios. Y quizá, bueno, a la larga esto también como es un punto de partida para explicar por qué ciertas élites, como en el caso de las élites de las casas, prefieren quedarse del lado mexicano después de la independencia a quedarse del lado guatemalteco, porque pues, tenían más cerca a la gente de Oaxaca, a la gente de Tabasco, que a los de Guatemala, que los veían como élites provinciales de segundo nivel. Bueno, pienso que podría ser un aspecto para poder leer esta noción de la distancia y la cercanía. Pero bueno, en el caso de Silvia, pues ella se basa más en la documentación, y justamente como la documentación es otra... Hay muchos niveles de distancia y cómo se construye la distancia, desde los informantes para hacer las relaciones geográficas, la distancia peligrosa, la peligrosidad de la distancia lejana de Antonio Cortés y Larraz, de todos los que están lejos de recibir una educación cristiana, o los mismos los mensajeros, los correos. Y quizás la parte como más interesante, que es lo que plantea ella, es como la misma distancia en el tiempo, en un mismo espacio, o sea, cuando habla de los archivos. Pero bueno, eso es como, creo que sí da mucho pie a repensarlo en términos conceptuales, pues. Pero bueno, en este sentido soy muy honesto, no le entré tan de lleno a eso, pero creo que es un buen punto. ¿Alguien más sobre este tema u otro? Estaría bueno dedicar un seminario a esta cuestión de la frontera y lo marginal o no. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ya terminamos el día de hoy? ¡Qué horror! Estaba buenísima la ponencia. Está bien. ¿O les da penita? Muy bien, pues si no hay más preguntas, ¿no tenemos preguntas en el Facebook? ¿No? Rodolfo, ¿ibas a mencionar algo más? No, pues creo que lo mejor tal vez como es otra geografía distinta a la parte norte, que es lo que hizo que se ha centrado más el seminario. Creo que tal vez es como una frontera nueva de conocimiento. El norte de Guatemala, digo, porque hasta ahora no ha habido muchos del norte. Muy bien, pues si no... Bueno, perdón. Sí. ¿Puedo hacer ya una última pregunta? Es que yo quisiera preguntarle muchas cosas. No veo quién está hablando. Ay, yo, Gloria. Sí, ¿por qué no ponen su cámara sin miedo? Así los vamos viendo y nos vamos conociendo, por si no es como muy raro. Es como con mis estudiantes estas sesiones de espiritismo que tengo yo en cada clase. Gloria, por favor. Sí. Bueno, sobre las fronteras, bueno, no sé, tenía yo una duda. Yo sabía que, bueno, la Nueva España no tenía como permitido estas rutas, ¿no? O sea, nada más era como, bueno, no sé si estoy en un error, pero era como que muy controlado, ¿no?
por ejemplo, venían también de Perú hacia México. Entonces, no sé si yo estoy en un error, pero creo que sí era muy controlado. Y desconocía que estuvieran ahí en Oaxaca, un intercambio mayor. Eso sí lo desconocía. Ah, ok, bueno. ¿Comentar? Sí, de hecho, sí, es que hay una cosa, toda esta como cuestión como de prohibición de comercio recíproco entre Nueva España y Guatemala, Nueva España y Perú, perdón, sí era muy fuerte, porque, bueno, si se acuerdan, allá en Perú pues estaba la plata de Potosí, y la plata de Potosí salía pues del Callao, se iba para Panamá y luego ya iba por el Caribe, pero mucha de esa plata se utilizaba para pagar los productos que venían de China. De hecho, de hecho, la mayoría de riquezas de América, las riquezas que siempre se le reclaman a los españoles, más bien sería de reclamárselas a los chinos, porque ellos eran los principales acumuladores de plata en esa época. Aunque luego se las robaron los ingleses, pero bueno. La cosa es de que sí, justamente por toda esta riqueza se prohibió por ley que el comercio recíproco. Pero cuando se prohíbe algo, es justamente igual que pasa con el narco, o sea, se intensifica muchísimo el comercio, entonces había un montón de contrabando. Entonces, ¿qué hacían? Que todos los productos que venían de Perú, como el vino, el trigo, la misma plata, llegaba a Panamá. Pero a veces de Panamá se movían en barquitos y llegaban a la costa de El Salvador, y ya de la costa de El Salvador ya se movía para Guate y ya se movía para México. Entonces, justamente sí había un montón de contrabando. O sea, ya hubo momentos en que como que se aligeró la prohibición, otros momentos en que se intensificó, y cuando se intensificó la prohibición, pues había muchísimo más contrabando. Entonces sí, son dos situaciones que siempre van a estar ahí complementándose. Pero también para la plata también había como casas de resguardo, ¿no? Yo recuerdo que fui a Real de 14 y había una casa de moneda. Entonces como que también eran como controles, ¿no? Que había diferentes partes. Sí, de hecho, sí, había controles, pero a veces pues también, a veces lo intentaban ocultar lo mejor posible, o sea, como esconderlo. Lo que sí circulaba mucho y de lo cual siempre se estaba muy consciente era la plata macuquina, o sea, los pedacitos de plata que se cortaban, eso circulaban al por mayor. Y eso era lo que no se controlaba. Sí, Lo que las sí macuquinas, ¿no? Las que venían, esas salían, pero creo que bueno, lo que ahora es Bolivia, ¿no? Del Potosí. Pero yo sabía también que también esas macuquinas luego llegaban a España y eran los quintos soles, ¿no? El sol real, el sol real, eso es real, ¿no? No, Que macuquinas tenemos en todos los virreinatos. Ajá, eran como la plata pura, moneda, ¿no? Donde hay una casa de moneda en el siglo XVI vamos a tener macuquinas. Después con el acuñamiento ya tenemos otra moneda, pero las macuquinas están en todos los virreinatos y en las capitanías también. No solamente vienen de Potosí. En México, de hecho, sí, eran las monedas macuquinas mexicanas. Sí. Pero también había el real, ¿no? Que era el que después marcaban los mismos asiáticos, bueno, chinos, para que no fuera contrabando, ¿no? Porque los ingleses la falsificaban. Bueno, es lo que yo he leído. Sí, es que como todos estaban ahí como que buscando el pastel ahí de los españoles. Entonces siempre los ingleses contrabandeaban sus productos pues por la plata. Pues sí, creo que originalmente pues sí se hacía la transformación de la plata, luego se hacían como las monedas y estas se marcaban, pero luego cuando estaban muy gastadas, pues ya no servían para el comercio, o por lo menos para los grandes comerciantes, entonces ya la cortaban en cuartillos o en octavos, si no mal recuerdo. Entonces esto eran ya las macuquinas. ¿Alguien más?
Muchas gracias. Yo quiero participar. Rosalba, sí, gracias Rosalba. Buenas tardes a todos y pues haber escuchado al compañero, es muy interesante su ponencia. Un comentario con respecto a estas leyendas o mitos o supersticiones que se dispersaron a lo largo de la Nueva España, incluso como vimos hasta Guatemala. Aparte de la Llorona está el famosa la leyenda del Cincuate, de esta serpiente que duerme a las mujeres que están amamantando para quitarles la leche, y duermen también al bebé, y luego el bebé se descría y puede llegarse a morir. Les voy a comentar que en el área del Bajío, y bueno, y estoy también de acuerdo en que una forma en que pudieron haberse expandido a través de áreas geográficas muy grandes fue probablemente a través de los arrieros, ya que no había periódicos, o los periódicos los leía gente que sabía leer y escribir, y la gran población de nuestro virreinato, pues sabemos que no sabían leer y escribir y muchos ni siquiera hablaban español. Entonces, una historia que está muy difundida en el área del Bajío es con respecto al capitán Rojas, un bandolero que estuvo participando durante la intervención francesa y que su historia llegó a áreas en las que nunca ni siquiera estuvo ni como bandolero ni como capitán del ejército republicano en contra de la invasión francesa, y sin embargo se escuchaba en áreas muy grandes. Yo voy a tener una ponencia con respecto a esto de la tradición oral precisamente, y la distribución de ciertos mitos en áreas geográficas donde nunca estuvo este capitán Rojas, y sin embargo se le describía, se hablaba de sus aventuras amorosas, se habla de sus aventuras como bandolero, cuando nunca pisó esas regiones. Entonces, pues sí, es muy factible, y podría decir que estoy de acuerdo en que es a través de los arrieros que estas historias se pudieron haber diseminado en áreas geográficas donde pues nunca ocurrieron estas situaciones. Este era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vas a comentar algo, Rodolfo? No, creo que no, solamente pues sí me parece bastante interesante esta migración de personajes que sí bueno, esto ya es como es un universo completamente diferente, pero igual forma parte de todo este mundo de la arriería y de los caminos. Sí, se me hace muy interesante esta historia. Bien, pues si no tenemos más comentarios, pues agradecemos a todos tu presencia y nos vemos en un mes. Sí. Muchísimas gracias Rodolfo, gracias a todos, bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, bonita Hasta tarde. luego. No se olviden sus ponencias, los ponentes, les mandé ya los lineamientos. Sí. Se acercan las fechas límites horrorosas. Gracias, bonita tarde a todos. Gracias. Adiós a todos, hasta la próxima. Linda tarde. Hasta luego. No se oye. Muchas gracias a todos. Ahora sí prenden las cámaras todos. Qué barbaridad. Ve nada más el sol, qué bonito entra en casa de Claudia. Sí, por eso la apago, no deja ver nada.